Hola a todos, yo soy Ann y bienvenidos a Overthinking la Vida Podcast. En el episodio pasado les comentaba que íbamos a tratar el tema de la gratitud como herramienta de vida. Y antes de empezar a hablar cualquier tema, siempre me parece muy importante ir a las bases y saber cuál es la definición exacta. Según la Real Academia Española, la gratitud es el sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o que se ha querido hacer y a corresponder a él de alguna manera. Para serles muy franca, esa definición de gratitud me pareció muy científica y no necesariamente la correcta para este episodio. Entonces, desde un punto de vista más espiritual, la gratitud, a mi parecer, es una virtud. Es el sentirse agradecido por las pequeñas y grandes cosas que ocurren en tu vida, muchas veces inclusive cuando las das por sentado. Especialmente creo yo cuando las das por sentado. Y yo sé que hemos escuchado en los últimos años, ha habido como mucho movimiento de cultivar gratitud para mejorar nuestro mindset, y al inicio yo estaba un poquito escéptica a esta aplicación y a este concepto porque no estaba tan segura que algo tan simple podía tener un efecto tan grande, y quería compartirles justamente cómo la gratitud ha podido transformar mi vida. La gratitud es algo que se cultiva día con día y es sumamente fácil de hacer si prestas atención a los pequeños detalles. La gratitud no es dar las gracias simplemente, sino es reconocer lo valioso en lo pequeño y así transformar lo cotidiano en algo completamente extraordinario. Y se pueden estar preguntando, ¿cómo puedo empezar esta práctica? Muy fácil. Si tú estás en este momento viendo o escuchando este mensaje, quiere decir que tu sentido de la vista o de la escucha está activo. Y eso es algo que agradecer. No todas las personas lo tienen. Y hay algo que quiero traer a colación. Al ser una persona overthinker, muchas veces se puede volver en mi superpoder, pero al mismo tiempo mi kriptonita. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, desde el punto de vista profesional, he podido usar este overthinking para apoyar mis funciones. Y, por ejemplo, cada vez que tenemos un proyecto, podía ocupar este sobrepensamiento para poder ir al futuro y ver si hacíamos X acción, qué posibles consecuencias podía tener o posibles resultados positivos, cuáles podían ser los posibles riesgos, cómo podíamos mitigar dichos riesgos, entre otras cosas. Entonces, el overthinking lo podíamos transformar, el overthinking lo pude transformar desde un punto de vista laboral hacia algo positivo. Pero desde un punto de vista personal es mucho más complejo. Y les confieso, una de las razones por las cuales me tomé mi tiempo para poder publicar este podcast es porque no daba con cuál sería el nombre correcto para el podcast. Y muchos de los que tuve de ideas ya estaban tomados. Pero cuando compartí con mi esposo que quería ponerle Overthinking la vida, su respuesta fue: ¿por qué vas a ponerle un nombre que sea negativo a tu podcast? Y yo le pregunté por qué decía eso. Y desde su perspectiva, el overthinking es algo que
consume y que estanca y que no es positivo. Y eso me puso a pensar realmente en si debía de cambiar el nombre, en si debía de reajustar todo el concepto, si iba a empezar de cero el proyecto, etc. Pero dicen que el primer paso para dar es la aceptación. Y voy muy públicamente a aceptar, yo soy una persona que es overthinker. Esto viene desde hace mucho tiempo atrás, pero hasta recientemente, hace unos años atrás, lo pude identificar. El overthinking muchas veces está ligado a temas de ansiedad. Yo no sabía que yo era una persona ansiosa hasta que entendí que ruminar es completamente ligado a estar navegando procesos de ansiedad. Entonces dije, yo quería hacer un espacio para poder auténticamente y genuinamente conectar con otros. Y no puedo ser auténtica y genuina si no reconozco que soy una persona overthinker y que muchas veces mi mente quiere cambiar el mundo antes de dormir y nos quedamos pensando en 700.000 maneras de cómo hacerlo. Y que me pierdo a veces, estoy sumamente distraída. Y que seguir el hilo de repente se me escapa. Y yo sé que están preguntándose, antes se te olvidó porque estábamos hablando de la gratitud y estamos hablando ahora del overthinking, pero no, les prometo que todo esto conecta. Cuando decidí aceptar, sí, soy una persona overthinker, pero eso no tiene por qué ser negativo. Y en vez de sobrepensar en cosas que te atan, como la culpa, como los remordimientos, como, ay Dios mío, ¿por qué dije esto? No debí de haberlo dicho, y todo ese tipo de momentos que a veces nos pasan en el día a día. A mí me pasaban demasiado constantes que reanalizaba todo y me sentía fatal porque tal vez dije algo que sonó mal, porque tal vez no dije lo que quería decir o no puse el límite que quería poner. La palabra límites era inexistente en mi vocabulario hace años atrás. Entonces todo este tipo de cositas iban sumando, iban sumando, iban sumando. Pero ¿qué pasaría si lo transformamos? Y ahí fue que dije, no, overthinking la vida es el nombre correcto. Mi idea es transformar este overthinking, pero hacia lo bello de la vida, hacia lo bueno y maravilloso de la experiencia humana, hacia lo extraordinario de nuestra vivencia. Y si sobrepensamos eso, nos llenamos de energías positivas y vibramos en un nivel distinto. Y ahí fue que me di cuenta que la gratitud era una herramienta indispensable en mi vida para poder llevarme de la mano y transformarla hacia algo mucho mejor. Ahora, vamos a tener esta conversación en el futuro, les prometo que va a ser uno de los temas que vamos a hablar, que ha sido ir desmenuzando en los últimos 5 o 6 años cuáles han sido los cambios tan gigantescos que ha dado mi vida. Y yo sé que la gente dice, para que tu vida cambie hay que decir 180 grados, que pasa de pies a cabeza. Pero cuando yo les digo que la mía hizo 180 grados, 360 grados y yo no sé cuántas veces giró y salió de esta órbita y pasó a otro plano, créanme cuando les digo que mi vida cambió. Todo lo que yo conocía cambió. Y todo lo que yo pensaba que había sido lo más duro que había afrontado, venían retos muchísimo más grandes que yo ni siquiera contemplaba, ni en mi imaginación más loca, ni en este cerebro overthinking que podía pensar en muchísimos planos, nunca lo pensamos. Y la gratitud ha sido para mí una práctica que me ha ayudado a centrarme en el día a día, a centrarme en el presente y a
conectar con lo divino, a dar gracias por lo que tengo. Yo soy una persona muy espiritual y soy una persona creyente en Dios. Entonces yo agradezco a Dios por las cosas, situaciones y personas que Él ha mandado a mi vida. Porque estoy convencida y tengo la fe de que todo lo que he pasado es para mi mayor beneficio. Y ha sido por mi bien. Y que dentro de las cosas tan fuertes que he vivido, las tenía que vivir y que al mismo tiempo, aunque me pudiera sentir desamparada y derrotada en ese momento, estoy consciente que fue por algo y pasó por algo y tiene una razón. Y decidí no echarme al hueco y dejar que la depresión se apoderara de mí y que las circunstancias de vida me aplastaran y decir aquí estoy y sacar la banderita de víctima y decir, bueno, me pasó tantas cosas y por eso soy como soy, o por eso hago lo que hago, o por eso no voy a hacer cosas. Y decidí que no, que el estar yo aquí presente respirando, agradezco. El poder yo tener este espacio con ustedes, lo agradezco. El que mis manos se puedan mover, el que mi voz se pueda escuchar, el que tenga la capacidad de ver, observar este mundo, escucharlo, percibirlo con todos mis sentidos, lo agradezco. El que mi esposo esté lleno de vida tras haber pasado el mayor susto de salud que una persona pueda pasar. Descubrieron un tumor cerebral que resultó ser cancerígeno y que la muerte podía ser piropo para lo que le podía pasar, y él esté hoy aquí en vida bien, lo agradezco con todas mis fuerzas. Que tenga una familia cuyo amor me ha marcado y se han vuelto la razón entera de mi existir, lo agradezco con todo el alma. Que yo tenga la opción, la posibilidad de estar acá con ustedes, lo agradezco. Que tenga este sofá, lo agradezco. Que tenga esa plantita que ustedes pueden ver ahí atrás, después de tener una historia muy peculiar, que murió en una nevada y renació de la ceniza. Una historia para otro día, también lo agradezco. Ya ven, hay cosas muy chiquitas y muy pesadas, pero en todas se puede encontrar un poquito de agradecimiento, y la gratitud te puede ayudar a cambiar tus emociones, tu perspectiva de vida y a encontrar lo bueno del otro lado. Y si hay un ejercicio sumamente básico que ustedes pueden realizar para incorporar la gratitud en su vida, es este. Antes de dormir, sin importar qué tan cansados estén, antes de apagar ese celular, antes de poner la alarma para el día siguiente, antes de que su cabeza toque la almohada, digan una cosa que agradece del día. Una. No les pido 3, 5, 20, 10, no, una. Puede ser dar gracias porque no perdiste el bus esta mañana. Dar gracias porque tuviste un compañero en el trabajo que te ayudó con el proyecto. Dar gracias por ese desconocido que te hizo un piropo de tu outfit el día de hoy. Dar gracias porque tuviste algo que comer o que beber en el día. Dar gracias porque estás completo o completa. Dar gracias por dónde estás, por las personas que te rodean.
dar gracias porque decidiste hoy estar aquí y empezar a agradecer. Contame, ¿qué es algo que agradeces el día de hoy? Y si bien no te puedo escuchar en este momento, te voy a escuchar y a leer en los comentarios. Una cosita. Y si pueden hacer ese ejercicio por 30 días, van a empezar a ver cómo les va a cambiar la vida. A mí me tomó de la mano y me ayudó a cruzar al otro lado cuando empecé a agradecer en los momentos más duros que mi esposo despertara de una operación que no era ni siquiera tan probable que lo hiciera, que mi esposo me supiera reconocer, que mi esposo pudiera empezar a hablar, que mi esposo pudiera empezar a moverse. Cuando del otro lado de la moneda se podía ver por qué está pasando esto, cómo es posible que esté pasando esto, no quiero nada más y ruminar en cosas negativas. Ven como un pequeño switch, chiquitito. Puede hacer una gran diferencia. Y yo sé que a veces es muy difícil porque si ves las noticias, lees los periódicos, el mundo es como muy overwhelming, muy pesado leer lo que está pasando alrededor de nosotros y decidir tener la audacidad de voy a agradecer algo cuando hay tanta gente sufriendo, cuando hay guerras, cuando hay tanto sufrimiento en el mundo. Y dentro de todas las cosas, yo creo que la gratitud es un acto de valentía y de rebeldía, porque encontrar en medio de todo ese caos algo tan pequeño para poder decir gracias, Dios, vida, universo, cualquiera que sea tu creencia, gracias, es un acto revolucionario. No es fácil, pero es muy posible. Y por eso los invito a que incluyan esta práctica. Créanme que les va a cambiar la manera en que van a ver el mundo, y al inicio es muy difícil porque no sabes ni por qué empezar, pero ya les di un par de ejemplos, así sea tan chiquitos, hasta por la pijama que están usando pueden dar la gracia, por sentir la pijama que están usando pueden dar la gracia. Algo mínimo, no tiene que ser algo gigantesco, y van a ver cómo eso mínimo se va a transformar en extraordinario. Y cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, cambia nuestra vibración y cambia nuestro alrededor, y el mundo se transforma. Y deseo que el mundo de ustedes se transforme a algo positivo y a lo mejor que ustedes merezcan. Así que les dejo ese ejercicio de propuesta y les doy las gracias por estar aquí. Este fue Overthinking la Vida Podcast y espero verles en el próximo episodio. Besitos.